Se ganaban dependiendo el tipo de muerte que tenía la persona. El tipo de muerte, por ejemplo, había un cielo para las personas que se ahogaban, un cielo para las personas que morían en batalla, un cielo para las personas que morían en ciertas circunstancias. Había diferentes cielos y niveles, pero aquí me llama algo la atención del festejo antiguo, que era que se festejaba aquella persona que lograba llegar al máximo cielo, a un cielo donde tenía todo en abundancia, donde no había escasez de nada. En los otros cielos tenían ciertos detalles, ¿no? Pero había un cielo total, y ese cielo se alcanzaba por aquellas personas que tenían, así lo llamaban, la honrosa muerte del suicidio. Yo me pregunto, yo me ponía a pensar, Señor, bueno, si son culturas mexicanas, si es una cultura que viene de tiempo atrás, que debemos de respetar, que debemos de conservar, yo pensaba, decía, pero me puse a analizar, entonces me puse a pensar y a buscar, y no solamente eso, sino que encuentro nombres de los dioses de la muerte, nombres de los 9 amos, de los 9 infiernos de la cultura azteca, y empiezo a buscar. Tú ganabas su favor de esos dioses, tú ganabas el favor de esos cuidadores con una máxima honra que era tu suicidio, que era tu muerte provocada. Y esto muchas veces, pocas veces lo he escuchado en los medios, pocas veces lo he escuchado en las historias antiguas, y me llamó la atención y dije, bueno, ¿por qué esto no se menciona? Y investigué más, y es así. La mayor muerte que podía tener un hombre en México en ese entonces era el suicidio, y podías alcanzar el mayor cielo. Yo me pongo a pensar, hermano Miguel, ¿qué dice la Biblia acerca del suicidio? ¿Y por qué entonces, si yo trato de conservar esta cultura, esta tradición, por qué llega un momento en el que mi corazón choca con la idea de que el máximo cielo era alcanzado con un suicidio? Bueno, bíblicamente, pues creo que vamos exactamente al revés, ¿no? Porque en primera nuestra vida pues no es propia, no podemos disponer de ella, ¿no? Y qué bueno que en este momento estaba yo viendo una cita en Lucas antes de comenzar el programa, donde habla de un rico que dice que tuvo una cosecha muy abundante ese año, que empezó a pensar cómo es que iba a guardar sus riquezas en el granero o en los graneros, y aún dijo que iba a derribar sus graneros porque no cabían en eso, iba a tratar de hacer las cosas más grandes porque había tenido una cosecha formidable, ¿no? Y que se iba a dedicar a comer, a beber, a darse la vida que a lo mejor cualquiera pudiera pensar en darse una vida desordenada, porque pensaba simplemente en los placeres, ¿no? Y ahí Dios no le dice otra cosa más que insensato, ¿no? Le dice insensato, ¿por qué? Porque no pensó en tener riquezas juntamente con Dios, y en lugar de haberle preguntado a Dios, ¿qué hacemos con estas riquezas, Señor, para caminar juntos? Dijo, voy a hacer esto y voy a hacer esto, y le dice Dios, insensato, si esta noche vienen a pedir tu alma, ¿sí? No es dueño de la vida, nosotros no somos dueños de la vida, es algo que el hombre no puede controlar, que es la muerte, mientras no estés en el propósito de Dios. Porque yo creo que recordamos que en programas pasados comentábamos que cuando nosotros vamos en un propósito para Dios, o que el Señor te manda a hacer algo, no puedes en un momento dado pensar en que te vas a morir, porque tienes que cumplir con ese propósito. Vas a cumplir con lo que Dios te mandó, tienes un propósito para Dios. Entonces tú tienes que moverte con ese propósito, y entonces tu vida va a estar siendo llevada a tener un éxito seguro. Sin en cambio, si tú vives con una vida que no tenga nada que ver con la voluntad de Dios, bueno, por lógica es como este rico, ¿no? En cualquier momento pueden venir a pedir tu alma, y no puedes disponer tú de cuándo o cómo vas a querer morir, ¿no? Decía el hermano Francisco que la muerte es una consecuencia del pecado, resulta ser una maldición que, limita tu estancia en la tierra, limita tu vida. Entonces decía mi hermano Miguel, yo creo que es algo que hemos mencionado mucho tiempo ya en este programa, que nosotros tenemos un propósito, y ese propósito nos lleva a que de la mano de Dios no tengamos nada que ver con la muerte hasta que se cumpla. Hermana Ivonne.
Exactamente, lo que decía el hermano Héctor es muy cierto. Mientras tú tengas un propósito para Dios, eres inmortal. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios tiene que cumplirse en tu vida. Nosotros estamos hablando ahorita del tema de qué es la muerte. A lo mejor tú todavía vives en duda, dices, bueno, ¿qué es la muerte para mí? Aunque ya seas cristiano, ya conozcas de la palabra. Tienes que entender que Dios tiene un plan para ti y es muy importante. Nosotros te invitamos a que nos llames a los teléfonos 3547-4600 y 3547-4666, 3547-4600 y 3547-4666. Vamos a continuar hablando de la muerte, pero yo quiero darte otra pregunta. Y gracias a las personas que nos han estado llamando, ahorita voy a mencionar sus nombres, yo quiero darte otra pregunta. ¿A dónde vamos después de la muerte? ¿Sabes de dónde salían estas historias, estas leyendas, estos mitos, estos relatos que son los orígenes del festejo del 2 de noviembre? Tú sabes, yo creo que no tengo que introducirme mucho en ese tema, pero tú sabes que estos festejos, estos dioses, estas creencias, que el 2 de noviembre original, bueno, no era el 2 de noviembre, el festejo de muertos, el original, se hacían sacrificios a los dioses de los inframundos, etcétera, vienen a ser cambiados cuando los españoles llegan a México. Llegan a México, son cambiados y se acristianizan esas tradiciones. ¿Por qué? ¿Por qué se cristianizan? ¿Por qué no se erradican? Pues es sencillo, porque tenían que conservar esas tradiciones para que el pueblo conquistado pudiera seguir la fe que ellos predicaban. Entonces, ¿qué hacen? Simplemente modifican para que no fuera extremista, a lo mejor como era en su cultura. Entonces se crea el 2 de noviembre y el 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos, y entonces se conoce como hasta hoy, entre muchos procesos que a lo mejor no estoy mencionando, pero se conoce entonces al Día de Muertos como lo conocemos hoy, pero sabemos que tiene ciertas raíces, y el día de hoy sabemos que se festeja, que es la vuelta de los familiares. A lo mejor tú has perdido un familiar, tú conoces gente que ha fallecido, y la creencia es que ellos regresan a nosotros, que ellos pueden volver a visitarnos, que ellos pueden volver a convivir con nosotros aún, y por eso es la ofrenda, ¿no? Se les pone lo que más les gusta, eso ya lo sabemos. Yo quiero preguntarte esto. Para que ellos puedan regresar, ¿tú sabes a dónde vamos después de la muerte? ¿A dónde nos dirigimos después de la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué somos después de la muerte? ¿Dónde estamos? ¿Cómo somos? Si tú tienes esta respuesta, yo te invito a que nos marques 3547-4600 y 3547-4666. Solo te voy a decir una cosa. Estas tradiciones nacieron precisamente de esa pregunta. ¿A dónde vamos después de la muerte? Ya mencionamos los cielos, el cielo más honroso y entre otras cosas que te puedo mencionar, porque no sabían dónde vamos después de la muerte. Hermano Francisco, ¿qué dice la Biblia? Sí, ¿Qué pasa después esto es de muy la muerte? importante que lo entendamos, ¿sí? Muchas culturas le dieron una relevancia al culto a la muerte. ¿Sabe por qué? Porque cuando un hombre es confrontado con saber que se llega a su día, empieza a generar expectativas de dar un paso a algo incierto, de dar un paso a algo desconocido. Y sabe que la palabra de Dios nos trae respuestas claras y precisas acerca del futuro después de esta existencia terrenal. Pero quiero retomar el asunto de donde decía el hermano Héctor que en la tradición de los mayas una muerte honrosa era el suicidio. ¿Sabe qué? Mientras en estos días se celebra la muerte, hay un principio, y es que la vida es un don de Dios, es un regalo de Dios. La vida no es nuestra, la vida es un don de Dios, y como tal debe ser apreciada, como tal debe ser administrada. ¿Sabe por qué? Porque hoy en nuestros días mucha gente vive en la cultura del escapismo, a través de la evasión con las drogas, con el alcoholismo. Mucha gente, por sin número de adversidades que está enfrentando, solo espera el día tal vez ya de no despertar. Y todas estas cosas van en contra de lo natural, porque lo natural es que Dios nos dio un espíritu de vida, y lo natural es que esta vida la vivamos para cumplir el propósito de Dios, para que seamos felices. Muchas de estas tradiciones, muchas de estas
de estas cosas que las diferentes culturas nos revelan a través de las filosofías, a través de la historia, nos dan a entender que se tiene una pobre percepción del conocimiento, de la revelación